Feliz Pascua de Resurrección. El Señor ha resucitado, verdaderamente resucitó. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, ya estamos en el quinto domingo de Pascua y las lecturas del día de hoy nos dicen que la iglesia está organizada con una estructura buscando siempre el bien de todos. Esa estructura es la que nosotros conocemos con el nombre de jerarquía. Vean lo que dice la carta de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Vean, mis queridos hermanos, que son los apóstoles los que van creando una estructura de servicio y de gobierno dentro de la iglesia. Por lo tanto, ellos crean acá el servicio de la diaconía. Por lo tanto, la jerarquía de la iglesia está compuesta por el episcopo o el obispo, el presbítero y por el diácono. Esa estructura de la iglesia es para servir a los demás hermanos, es para servir a la iglesia. La iglesia desde el principio se origina con una jerarquía de servicio. Y dentro de la iglesia, cada uno de nosotros tiene una vocación específica para servir a la iglesia. Vean lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 874. El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Acuérdense que Jesucristo escogió de entre sus discípulos a 12 y le puso el nombre de apóstoles. Por lo tanto, Cristo desde el principio empieza a estructurar la iglesia. Apóstoles y discípulos. Y a los apóstoles les da la autoridad para dirigir, para gobernar a la iglesia, teniendo a Pedro como cabeza. Y es Pedro junto a los 11 discípulos que estructura una jerarquía de servicio: episcopo, presbítero y diácono. Sexto domingo de Pascua. Hoy vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Vean lo que dice la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este texto es interesante en cuanto que nos habla de la confirmación. Pedro, como autoridad de la iglesia, baja a Samaria y confirma en la fe a los recién bautizados. Por lo tanto, en la iglesia existe el sacramento de la confirmación. Vean que hemos venido hablando de Eucaristía, de bautismo y de confirmación. Son los 3 primeros sacramentos de la iglesia. Son los sacramentos de la iniciación cristiana. Y la confirmación consiste en confirmar la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y en ese sacramento se nos da la plenitud del Espíritu Santo.
y vean que es Pedro el que baja a Samaria. Por lo tanto, dentro de la iglesia, quien da el sacramento de la confirmación es el obispo, el episcopo. Miren lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. Hermanos, la Iglesia del Señor tiene 3 sacramentos de iniciación cristiana. La Iglesia del Señor nace claramente con 3 sacramentos de la iniciación: bautismo, Eucaristía y confirmación. Feliz tarde, que Dios te bendiga.